diciendo, los niños antes de los 7 años graban o programan todo un conjunto de pensamientos y patrones de pensamiento, y decimos graban o programan como un concepto para simplificar. Obviamente en este mismo taller ya hemos desarrollado y continuaremos desarrollando este concepto en amplitud y profundidad. Y ahora, solo por abreviar, decimos grabar, programar, y aún así sabemos que esas palabras, esos conceptos remiten a un conjunto de acciones, de procedimientos, de estrategias y de integración de conocimientos y estrategias muy amplio, que ya de alguna manera los hemos ido mencionando y refrescando, sobre todo en la vivencia de ustedes. Bien, entonces antes de los 7 años los niños graban y graban y graban información sin filtros, sin un cernidor ni ninguna valla que detenga la información que viene hacia ellos, sin lo que luego de modo más adulto se dice, sin apreciación crítica, sino que de modo acrítico y sin filtros, aunque acrítico sería un procedimiento más bien intelectual, y estamos en un nivel básicamente perceptivo y emocional. Sin filtros, decía, integran como propio todo lo procedente del medio ambiente. Bien, imagínense, cuando yo tenía menos de 7 años y luego de tener más de 7 años la actividad que voy a mencionar ahora continuó, mis padres se relacionaban de una manera que podríamos llamar sui generis. Hoy día me río, pero durante muchos años esto podríamos calificarlo como un problema para mí. Y muchos años antes no solo fue un problema, fue una fuente de dolor. Mis padres se comunicaban, como decía antes, de una manera totalmente original. Cuando ellos discutían o tenían un desencuentro emocional y en la acción, ellos no se decían cosas civilizadas, como por ejemplo, creo que tus apreciaciones estás equivocadas. No, en este momento me estás juzgando. No. Ellos se decían, por ejemplo, asesino, pagarás todas tus culpas. Y él le contestaba, hija de tu puta madre, lo único que deseo es verte agonizar y pisarte el hígado cuando lo estés haciendo. Entonces ella contestaba con un gesto muy histriónico, muy teatral, ja, 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 ja. No te daré ese placer, al contrario, seré yo quien te aplaste la cabeza cuando te vea agonizando. Bien, es una pedagogía, llamémosla así, original antes de los 7 años y después, por supuesto, también para un niño. Y como sabemos, los niños graban información todo el día. Entonces, cuando yo empecé a concurrir al colegio, un colegio católico, Nuestra Señora de Fátima, bueno, como todos los niños, los juegos que aprendemos en casa, los juegos de carácter psicológico y también las destrezas de carácter psicológico y de relacionamiento, las llevamos al ámbito del colegio para ponerlas en práctica allí. Y yo observé que los otros niños, por ejemplo, algunas veces no siempre se querían tratar entonces con cariño, sino que se querían desafiar a tener peleas, a tener conflictos. Era algo como muy cotidiano, muy habitual, como una costumbre. Uno miraba al otro, el otro pensaba que lo había mirado mal o algo así, me imaginaba yo, porque yo no entendía los pormenores de este tipo de conflictos. Y entonces alguien le decía al otro, en algún momento le decía, marica, o le decía, puto, y el otro se congestionaba, se sentía interpelado y habilitado para la acción y ya se lanzaba a decirle algo más fuerte, aunque en la cultura del colegio de clase media no había nada más fuerte, ¿no? Una cultura de clase media, una cultura más machista, no había nada más fuerte que ese tipo de ofensa sobre la identidad sexual de las personas, ¿no? Entonces ya se lanzaba el otro, si no le decía alguna ofensa, se lanzaba a golpearlo. Y entonces ya se agrupaban en bandos los chicos, todo muy elemental y mecánico, ¿no? Y unos hinchaban por uno, otros hinchaban por otro, y decían, pégale, bueno, todas estas cosas que en todo el planeta la gente conoce, ¿no? Y yo me sentía muy inquieto por saber o por pensar qué sería de mí, en tanto persona que responde, si algún día se dirigieran a mí de esa manera.
Y no tardó en llegar la ocasión, porque todo el mundo quería poner en práctica este modo negativo de relacionarse, que no era el único. Y durante muchos años yo pensé que era el único, por un error de la percepción, un error selectivo de la percepción, que es aquel que hace que seleccionemos lo más negativo. Bien, durante años yo pensé que eso era lo único. Luego, escarbando y evocando y trayendo a la superficie de la conciencia viejos recuerdos, empecé a recuperar, digamos, la dimensión agradable de la convivencia escolar. Y pude recuperar recuerdos realmente bellos y muy constructivos, cosa que antes no era así. Eso forma parte de, llamémosle, la sanación o la curación de la memoria y la reactivación de ciertas capacidades, poder volver a ver tu pasado de un modo distinto. Siempre estás a tiempo, decimos, de haber tenido una infancia maravillosa, y corregir en lo que en tu mente es el pasado unos patrones que de alguna manera pueden estar determinando tus conductas y tus actitudes actuales, del momento presente. Bien, el caso es que llegó la ocasión en que a mí también me dijeron marica o algo así, ¿no? Y yo, claro, yo realmente no recuerdo qué contesté, no lo puedo recordar, pero sí sé que seguramente fue del vasto acopio de patrimonio cultural y lingüístico procedente de mi familia, alguna expresión de estas gloriosas que mis padres se destinaban el uno al otro como flores cargadas de espinas, y debe haber sido de tal magnitud de fuerza imaginativa y persuasiva de modo negativo para el otro niño, que el niño acabó en el psiquiatra, y los padres vinieron al colegio a decirles que cierto niño, yo, Héctor, le había dicho algo calamitoso para la salud mental e incluso física de aquel niño. Entonces, obviamente, los sacerdotes de aquel colegio católico convocaron a mis padres, y como quien tenía, digamos, en el frente colegial, en el frente del colegio, quien mandaba era mamá, porque yo iba a un colegio católico, porque mamá creía que debía ir a un colegio católico por cierta convicción de ella de que iba a recibir una educación más o menos moral, o que iba a adquirir unos valores morales que me iban a ser útiles en la vida. Y de alguna manera me lo fueron. Ahora bien, repitiéndose esta anécdota, entonces mi mamá fue a ver qué es lo que había hecho su hijo, de qué manera se había, comillas, portado mal, ¿no? Bueno, entonces fue allá y los curas le informaron, vuelvo a decir, no lo recuerdo, dijeron, mire, le llamamos porque su hijo le ha dicho a otro niño esto y ha tenido unas consecuencias terribles en la vida psíquica de ese niño. Y mi mamá, como todo adulto, yo ya más o menos lo había visto en acción en otras ocasiones, dijo, pues mire, yo no tengo ni idea de acerca de dónde mi hijo toma esas cosas. Debe ser una influencia de las nuevas amistades, porque en casa estas cosas no se conocen. ¿Okay? Así es que los niños aprendemos, entre otras cosas, qué está permitido, qué no está permitido, qué está permitido en ciertos contextos, qué no está permitido en ciertos contextos, cuándo es admisible mentir, cuándo no es admisible mentir, cuándo es admisible mentir para ocultar ciertos hábitos emocionales que ya sabemos previamente que no son admisibles en sociedad, pero por algún motivo, por algún aprendizaje lejano y quizá aprendizaje ineficaz, seguimos manteniéndolo en vilo, seguimos manteniendo con vida esos hábitos negativos de relacionamiento intrafamiliar, y decidimos mentir para cuidar, como si fuera un patrimonio inmaterial de la humanidad, el llevarse mal. Mentimos hacia afuera, eso es lo que aprende el niño, cómo nos llevamos en casa. Entonces, en casa nos enloquecemos y de cara al exterior ponemos una cara amable. Un poco como aquella caricatura, no sé si la recordarán, de Walt Disney, en que sale el señor Cordero de su casa con su maletín, su corbata y su traje, y representa pues a alguien de clase media que trabaja como burócrata en el sector servicios, en crecimiento en la época de industrialización de los Estados Unidos, años 50, y se monta en su coche
Y a la primera de cambios, y nunca mejor dicho, cambios, cuando llega a una esquina, a un cruce, y ya alguien lo adelanta o lo hace retrasarse por algún motivo o lo bloquea, él empieza a patalear dentro del coche, a dar golpes en el volante y a hacer toda una serie de gimnasias basadas en una motilidad que está sobre la ira, y el señor Cordero se convierte en el señor León. Es decir, que dentro de un contexto como es un coche, uno puede lanzarle al mundo toda su negatividad, sabiendo que hay unas normas no escritas que dicen, aquí puedes portarte mal, pero mientras no subes al aparato infernal tú debes portarte bien. Bien, en el caso de los hogares, pues sucede más o menos de un modo casi diametralmente opuesto, ¿no? Y los padres, pues obviamente, pues mienten y van y dicen, y los maestros, curas y asesores y pedagogos, pues fingen creerlo, o ingenuamente se creen lo que dicen los padres, y sigue esa rueda de curioso montaje de la confusión total en el mundo emocional. Por eso, cuando trabajamos con las emociones, y lo digo sobre todo para quienes aquí sean terapeutas, por ejemplo, ¿no? o que trabajen con gente en asesorías, nunca es interesante en términos de evolución y aprendizaje el enojarse o el sentirse mal porque alguien no llega a sentirse a sí mismo, porque debajo del tumulto de emociones y de superposición de patrones sobre lo que se debe y lo que no se debe sentir, pues lo tenemos bastante difícil todos los seres humanos para llegar a saber algo tan simple como ¿qué siento yo aquí y ahora?